Gayle King puede decir el minuto exacto en que terminó su matrimonio, no el día ni el año, sino el momento preciso en que todo en lo que creía se hizo añicos silenciosamente. Entró por la puerta de su casa exactamente a las 9:16 de la noche, sin esperar nada más que el ritmo ordinario de una vida familiar, y en su lugar se encontró con una verdad que resonaría en todos los capítulos siguientes. Su marido suplicaba con voz llena de urgencia y arrepentimiento, pidiendo perdón como si las palabras por sí solas pudieran deshacer lo que ya se había hecho. Intentó quedarse de verdad, aferrándose a la idea de que el tiempo y el esfuerzo podrían curar lo que se había roto. Pero algunas heridas no se desvanecen con el tiempo. Algunas heridas se asientan profundamente bajo la superficie, dando forma a cómo ves el mundo, cómo confías y cómo sigues adelante. Ahora, después de 13 años, en la CBS Gayle, se marcha cerrando un capítulo que definió una parte importante de su vida. Y en un momento que parece casi demasiado tarde, William Bumpus ha roto su silencio con una confesión que finalmente explica por qué la confianza, una vez fracturada aquella noche, nunca pudo volver del todo. La conexión entre aquella noche en 1990 y su silenciosa despedida en 2026 tiene un peso mucho mayor de lo que nadie llegó a darse cuenta. Su historia, sin embargo, comienza mucho antes de ese momento, en una vida que parecía pulida y segura desde fuera, pero que conllevaba complejidades nunca visibles a primera vista. Nacida el 28 de diciembre de 1954, en Chevy Chase, Maryland. Gayle creció en un suburbio acomodado donde ser diferente no solo se notaba, sino que era inevitable. Como la mayor de 4 hijas, fue criada por Peggy Tucker, una devota ama de casa, y Emmett Scott King, un ingeniero eléctrico que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Sobre el papel, parecía estabilidad una vida estructurada de clase media, construida sobre la disciplina y la oportunidad. Pero la estabilidad tiene una forma de cambiar sin previo aviso, y para Gayle ese cambio llegó pronto. Con solo 6 años, todo su mundo se vio trastornado cuando su familia se trasladó a Ankara, Turquía, durante la Guerra Fría, siguiendo el destino de su padre en el gobierno. Un día era una niña en Maryland anclada en la familiaridad, y al siguiente se encontraba en una ciudad llena de sonidos desconocidos, calles abarrotadas, mercados al aire libre, y el inquietante eco de la llamada a la oración flotando a lo largo del día. Para una niña no se trataba solo de un traslado, sino de una transformación completa de la realidad. De primero a sexto de primaria, Gayle vivió entre culturas, navegando por una vida que le recordaba constantemente que formaba parte del mundo y que de algún modo estaba apartada de él. Asistió a una escuela estadounidense en Ankara, pero incluso allí se encontraba a menudo sola, como la única niña negra de la clase. Ese tipo de aislamiento no pasa sin más, sino que deja huella moldeando la forma en que un niño entiende la identidad, la pertenencia y la diferencia. Fuera del aula, la ciudad palpitaba con energía, color y movimiento, aunque también podía sentirse distante y abrumadora. Caminó por bazares bulliciosos, escuchó idiomas que aún no entendía, y aprendió rápidamente lo visible que puede ser la diferencia en un mundo que nota todo lo que no le es familiar. En casa, no había distracciones fáciles, ni televisión constante, ni rutinas predecibles que la anclaran. En su lugar, había libros, imaginación y largos ratos de tranquilidad que permitían que su mundo interior se fortaleciera mientras el exterior seguía siendo incierto. Aquella vida agudizó su conciencia. Le enseñó a observar, a escuchar y a adaptarse incluso cuando se sentía fuera de lugar. Esos años tampoco se limitaron a un solo lugar. Su familia viajaba añadiendo capas de experiencia que la mayoría de los niños nunca llegan a conocer tan pronto en la vida. Vio París y Atenas, se movió por lugares llenos de belleza, tensión e historia que era demasiado joven para comprender del todo, pero lo bastante mayor para sentir. Para cuando muchos niños empezaban a formarse una idea de su ciudad natal, Gayle ya había cruzado fronteras y acumulado recuerdos que iban mucho más allá de una única identidad. Pero en 1966,
todo volvió a cambiar cuando su familia regresó a Estados Unidos. Lo que debería haberle parecido un regreso a casa, en cambio, le resultaba extrañamente desconocido. Maryland era la misma, pero ella no. Llevaba consigo nuevos hábitos, nuevas perspectivas y una comprensión más amplia del mundo que la diferenciaban de un modo que los demás notaron de inmediato. Su voz sonaba diferente. Sus experiencias le parecían lejanas e inusuales. Cosas que antes le habían parecido normales ahora la hacían destacar de nuevo. Así que se adaptó como había aprendido a hacer. Suavizó partes de sí misma, escondió las que le parecían demasiado extrañas e intentó integrarse en un mundo que esperaba uniformidad. Pero esa tranquila sensación de estar ligeramente fuera del círculo nunca la abandonó del todo. Se había perdido momentos clave de la vida cultural de los negros estadounidenses mientras vivía en el extranjero, y cuando regresó esa brecha era real e innegable. Comprendía quién era, pero también comprendía que no encajaba perfectamente en las expectativas de los demás. Esa tensión no la debilitó, sino que la refinó. La hizo más perceptiva, más consciente emocionalmente y, en última instancia, le dio la capacidad de conectar con la gente sin dejar de comprender lo que se siente al diferenciarse de ellos. A medida que crecía, esa resiliencia la acompañó en su educación. En 1972 se matriculó en la Universidad de Maryland, eligiendo estudiar psicología, un camino que parecía fundamentado, práctico y alejado de los focos que algún día ocuparía. En aquel momento no perseguía una carrera en televisión, simplemente estaba labrándose un futuro, uno que tuviera sentido de forma convencional. Pero la vida a menudo abre puertas donde nadie mira. Y para Gale, ese momento llegó silenciosamente en 1975, cuando aceptó un trabajo a tiempo parcial en WTOP-TV en Washington, D.C. El trabajo en sí no era glamuroso. Manejaba guiones, hacía recados y realizaba las pequeñas tareas a menudo desapercibidas que hacen que una redacción funcione. Sin embargo, lo importante no era el papel, sino el entorno. Había algo eléctrico en el ritmo, la urgencia y la imprevisibilidad de la televisión en directo. Fue testigo de cómo se desarrollaban las historias en tiempo real, de cómo la presión y la precisión iban de la mano y de cómo incluso los pequeños momentos podían tener un peso enorme. Las luces del estudio, las cuentas atrás, el súbito ajetreo cuando algo iba mal unos segundos antes de salir al aire, todo ello la atraía. Era un tipo de energía que nunca había experimentado antes, y una vez que la sentía, era imposible ignorarla. Sentarse con los libros de texto ya no le daba la misma sensación de propósito. Algo dentro de ella se movía silenciosamente al principio, luego inequívocamente. Tras licenciarse en psicología en 1976, tomó una decisión que desafió las expectativas. En lugar de seguir una trayectoria académica o de asesoramiento tradicional, se adentró en el impredecible mundo de la televisión, aceptando un puesto de ayudante de producción en la WUJZTV de Baltimore. Era un puesto entre bastidores, lejos del reconocimiento, donde redactaba textos, contestaba al teléfono y se ocupaba de las innumerables pequeñas responsabilidades que rara vez reciben reconocimiento. Pero en esos espacios invisibles es donde a menudo se construyen los cimientos de una vida. En WYZ estaba aprendiendo, absorbiendo y encontrando poco a poco su lugar en un campo en el que nunca había planeado entrar, pero que estaba empezando a amar profundamente. Y fue allí, en ese tranquilo comienzo, donde se estaba formando otra conexión, una que daría forma a su vida, de maneras que aún no podía imaginar. Oprah Winfrey trabajaba en el mismo canal. Aún no era el icono mundial en el que se convertiría, pero ya estaba labrándose su propio camino en una redacción que ofrecía pocas oportunidades a mujeres como ellas. Al principio, Gale y Oprah existían en mundos paralelos, conscientes la una de la otra, pero aún sin conectar. Una trabajaba detrás de la cámara, la otra delante. Compartían los mismos pasillos, el mismo espacio, pero sus caminos aún no se habían cruzado del todo. Entonces llegó una noche de invierno en 1976, cuando una tormenta de nieve barrió Baltimore y lo cambió todo silenciosamente. El tiempo hizo casi imposible que Gale regresara a casa sana y salva, dejándola varada en un momento que podría haber pasado como cualquier otro inconveniente.
Pero en lugar de eso, Oprah le ofreció un lugar donde quedarse, un simple gesto de amabilidad que se convertiría en algo mucho más significativo. Fue en ese momento, en medio de una tormenta que obligó a la vida a detenerse, cuando empezó a tomar forma una amistad para toda la vida, una amistad que llevaría a ambas mujeres a través de los triunfos y los sinsabores que les esperaban. Podría haber sido un pequeño acto de bondad que acabara ahí. En lugar de eso, se convirtió en el comienzo de una de las amistades más famosas de los medios de comunicación modernos. Gayle esperaba una simple fiesta de pijamas para superar la tormenta. Lo que consiguió fue una larga conversación que duró toda la noche. Hablaron y hablaron, pasando por miedos, sueños, historias familiares, recuerdos incómodos, y la sensación de ser jóvenes negras que intentan encontrar su camino en espacios en los que a menudo se sienten solas. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Ya no eran solo personas que trabajaban en la misma estación. Se habían visto claramente, y una vez que eso ocurrió, el vínculo se mantuvo. Esa amistad se convirtió en una de las grandes constantes de la vida de Gayle, pero su propia carrera aún tenía que construirse paso a paso. Se quedó en la televisión porque se había enamorado del trabajo en sí, no solo de la idea de hacerlo. Su formación en psicología le ayudó más de lo que la gente podría esperar. Le enseñó a escuchar. Le enseñó a darse cuenta de lo que sentía la gente y a hacer preguntas que hicieran que los demás se abrieran en lugar de cerrarse. Esas habilidades se convertirían en parte de su estilo mucho antes de que la mayoría de los espectadores pudieran nombrarlo. Desde Baltimore siguió avanzando. Trabajó en Kansas City y luego en 1981, llegó a la WFSBTV de Hartford, Connecticut. Ese traslado definiría un enorme capítulo de su vida. Hartford no estaba en el punto de mira de la nación, no era el centro de la fama. Sin embargo, se convirtió en el lugar donde Gayle creció realmente como periodista y como mujer. En la WFSB trabajó duro. Cubrió historias locales, se ganó la confianza de los telespectadores y se convirtió en un rostro familiar en los hogares de todo Connecticut. Noche tras noche aparecía. Informaba sobre elecciones, tragedias, historias de la comunidad y el ritmo ordinario de las noticias locales. No buscaba llamar la atención, sino ganar credibilidad. Ese trabajo silencioso importaba. Con el tiempo, los espectadores llegaron a confiar en ella porque no se esforzaba demasiado por impresionarles. Daba la impresión de ser real, firme y cálida. Podía ser seria sin parecer fría. Podía ser divertida sin perder el control del momento. Ese equilibrio es raro y el público lo nota. Con el paso de los años, se conectó profundamente con Hartford. Fue allí donde creció profesionalmente, pero también donde se desarrolló gran parte de su vida personal. En 1982, se casó con William Bumpus, abogado. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Kirby y William Jr. A primera vista parecía que Gayle había encontrado la vida que tanta gente esperaba: una carrera respetada, un matrimonio, hijos y una creciente reputación en la comunidad. Sin embargo, bajo esa imagen, la vida era más complicada. Compaginaba los madrugones, los plazos de entrega, la maternidad y las exigencias constantes de la televisión. Al mismo tiempo, su matrimonio arrastraba un dolor que más tarde se haría público. La relación acabó rompiéndose y el divorcio en 1993 fue un capítulo profundamente difícil de su vida. Ese dolor no la destruyó, aunque claramente la cambió. Siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió comportándose con la misma gracia en la que los espectadores habían llegado a confiar. Esa capacidad de mantenerse firme mientras vivía con el corazón roto se convirtió en parte de su fuerza. También le proporcionó un mayor alcance emocional como entrevistadora, porque las personas que se han roto y reconstruido a menudo saben cómo sentarse ante el dolor de los demás sin apartar la mirada. Mientras Gayle se convertía en una querida presentadora local, Oprah ascendía rápidamente en la escena nacional. Sus vidas iban en direcciones diferentes, pero la amistad no hizo más que fortalecerse. Con el tiempo, la fama de Oprah atrajo más atención hacia Gayle, pero no creó el talento de Gayle, sino que simplemente hizo que más gente sintiera curiosidad por la mujer en la que Oprah más confiaba. En Hartford, los colegas escuchaban historias de Gayle sobre las visitas y aventuras de Oprah, y de vez en cuando ese mundo más amplio rozaba la televisión local. Aún así,
Gayle siguió centrada en su propio trabajo. Mientras Oprah se convertía en una figura mundial, Gayle seguía haciendo el trabajo constante de llegar a ser excelente. Con el tiempo empezaron a aparecer oportunidades nacionales. Algunos fueron y vinieron, otros funcionaron, otros no. En 1997, con el apoyo de Oprah, Gayle lanzó The Gayle King Show, un programa de entrevistas sindicado. Parecía un gran avance, y en cierto modo lo fue porque la empujó a un terreno mucho más grande. Sin embargo, el éxito en televisión nunca está garantizado ni siquiera con un poderoso apoyo detrás. La serie no duró. Fue cancelada tras una temporada y ese tipo de decepción pública puede sacudir a cualquiera. Para mucha gente, un espectáculo fallido podría haberse sentido como el fin del sueño. Para Gayle, se convirtió en otra lección de resistencia. No desapareció tras ese revés. En cambio, encontró otro camino y amplió su alcance de una forma diferente. En 1999, se incorporó a O, la revista de Oprah, como redactora jefe. Ese papel la introdujo en millones de lectores que quizá no la conocían de la televisión local. En la prensa escrita, al igual que en la pantalla, la voz de Gayle destacaba por su honestidad. Escribía de una forma que hacía que los lectores sintieran que les hablaba directamente a ellos. Compartía fragmentos de su propia vida, incluidas verdades dolorosas, y esa honestidad ayudaba a la gente a conectar con ella más allá del papel de presentadora o amiga famosa. Luego vino otro capítulo televisivo. En 2011, Gayle presentó un programa en la nueva cadena de Oprah, OWN. Le dio otra plataforma nacional y otra oportunidad de demostrar lo que podía hacer en un espacio mayor. Sin embargo, incluso esa oportunidad pronto la llevó a algo más grande. Ese mismo año aceptó unirse a CBS This Morning, y en enero de 2012, entró en el papel que cambiaría la forma en que todo el país la veía. En ese momento CBS estaba tratando de reconstruir un programa matutino en dificultades, y no todo el mundo creía que la fórmula funcionaría. Gayle entró en ese espacio junto a Charlie Rose y más tarde Norah O'Donnell, y desde el principio algo encajó. Aportaba seriedad sin rigidez, aportaba soltura sin perder profundidad. Podía sentarse con famosos políticos, familias en duelo y personas envueltas en un escándalo, y de alguna manera hacer que la conversación pareciera humana. La televisión matinal a menudo se inclina demasiado en una dirección demasiado blanda o demasiado dura. Gayle sabía cómo mantener ambas. Ese equilibrio ayudó a transformar el programa. Con el paso de los años, su presencia se convirtió en una de las principales razones por las que la audiencia seguía en la CBS. El programa creció, los índices de audiencia mejoraron, los críticos lo notaron y los espectadores confiaron en ella. Llevaba décadas preparándose para ese momento, aunque desde fuera pudiera parecer repentino. En realidad no tenía nada de repentino. Los focos nacionales simplemente llegaban tarde al trabajo que ella ya llevaba años haciendo. Ese escenario nacional también trajo consigo pruebas más duras. En 2017, Charlie Rose fue despedido tras hacerse públicas múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. Fue un momento doloroso y muy visible para el programa y para todos los relacionados con él. Gayle respondió con honestidad y firmeza. No eludió la realidad de la situación. Habló con claridad incluso estando emocionalmente conmocionada, y la gente también lo notó. Demostró a los telespectadores que su credibilidad no desaparecía cuando la historia se volvía incómoda. En todo caso, se reforzaba. Con el paso de los años, Gayle también demostró su valía en momentos noticiosos importantes. Cubrió tragedias que dejaron al país atónito. Informó sobre el dolor, la violencia y el miedo, y su fuerza en esos momentos se debió a su capacidad para mantener el lado humano de una historia en el punto de mira. No aplanó el dolor en los titulares. En marzo, Gayle King se sentó frente a R. Kelly y contribuyó a crear uno de los momentos más inolvidables jamás vistos en la televisión en directo. Solo unas semanas antes se había emitido la docuserie Surviving R. Kelly, que sacó a la luz pública años de acusaciones de abusos. El 22 de febrero, Kelly se entregó a la policía de Chicago y se enfrentó a 10 cargos de abuso sexual criminal, con agravantes contra 4 mujeres, 3 de las cuales eran menores en ese momento. La presión a su alrededor ya era intensa,
Y cuando Gale consiguió la entrevista que nadie más podía obtener, todo el país estaba expectante por ver qué ocurría. La conversación se filmó en la casa de Kelly en Chicago, y desde el principio, Gale supo exactamente en qué tipo de sala se estaba metiendo. Otros periodistas querían la entrevista, pero el equipo de Kelly la eligió a ella. Solo por eso ya era una laguna importante. Aún así, no entró a ciegas. Antes de sentarse con él, ya había hablado con Asriel Clary y Joycelyn Savage, dos jóvenes relacionadas con él, y venía preparada con preguntas agudas y un control constante. También acordó ciertos límites antes de que empezara la entrevista. No habría preguntas sobre Aaliyah debido a los asuntos legales en curso y no se hablaría de posibles nuevos cargos, así que incluso con esas reglas en vigor, la entrevista siguió siendo explosiva. Mientras Gale le presionaba a Kelly, seguía negándolo todo. Él replicó con dureza, culpó a los blogs, culpó a las mentiras, e insistió en que la gente intentaba destruirle, pero Gale no dejó que el calor del momento cambiara su tono. Se mantuvo centrada y siguió preguntando lo que había que preguntar. Cuando ella le miró y le preguntó si alguna vez había mantenido relaciones sexuales con alguien bajo 17, él replicó con un rápido y repetido no. Aún así su calma no se rompió, y esa calma se convirtió en el centro de todo el intercambio. Ella no intentaba igualar su energía, sino que dejaba que la revelara. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Hacia el minuto 21 de la entrevista, Kelly perdió repentinamente el control. Se levantó de la silla, empezó a golpearse el pecho, agitó los brazos y gritó entre lágrimas. Gritó que estaba luchando por su vida. Gritó que la gente le estaba matando. Dijo que había dado 30 años de su vida y que no entendía por qué nadie le creía. Durante unos minutos, la entrevista dejó de parecer un segmento televisivo normal y empezó a parecer un colapso público en tiempo real. Lo que hizo la escena aún más apasionante fue la respuesta de Gale. No saltó, no se asustó, no empezó a gritar. Permaneció en su silla con las piernas cruzadas y un bloc de notas en la mano, y mantuvo la voz baja y firme. Una y otra vez dijo en voz baja Robert, intentando que se calmara sin perder el control de la sala. Mientras él se enfurecía a solo unos metros de ella se mantenía firme. Ese contraste fue lo que convirtió el clip en algo más grande que una entrevista a un famoso. El caos de él hizo ruido, pero la quietud de ella llevó la fuerza. Más tarde, Gale admitió que tuvo un momento de preocupación. Ella dijo que sus brazos se movían tan salvajemente que pensó que podría golpearla por accidente. Incluso entonces, su concentración se mantuvo en terminar la entrevista. Comprendió que si se levantaba o rompía el momento, probablemente se acabaría la entrevista. Así que se quedó exactamente donde estaba y dejó que el momento siguiera su curso. Esa decisión era importante, mantuvo la cámara rodando y mostró a los espectadores cómo es realmente la compostura bajo presión. Al día siguiente, gente de todo el mundo compartía el vídeo citando a Gale, citando a Kelly, y convirtiendo la expresión de Gale en uno de los mayores memes de las redes sociales. Su cara se convirtió en la imagen de reacción para todo, desde cenas familiares incómodas hasta crisis públicas. Al mismo tiempo, los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y todos coincidían en lo mismo. Gale se había adentrado en una tormenta sin inmutarse. Esa era la historia de la que la gente no podía dejar de hablar. La entrevista tuvo tal repercusión que la CBS no tardó en convertirla en un especial en horario de máxima audiencia, lo que demostró por sí solo la repercusión que había tenido. La cadena dio a Gale un protagonismo inusitado los viernes por la noche y preparó un especial completo en torno a la entrevista, junto con las entrevistas a Clary y Savage. Los telespectadores acudieron en masa y el momento dejó de ser un segmento más del programa matinal para convertirse en un acontecimiento mediático nacional. Los elogios no se hicieron esperar. Oprah Winfrey, que conocía a Gale desde hacía décadas, aplaudió públicamente su calma y concentración. Sus hijos también llamaron asombrados por lo que habían visto. Todos sus allegados comprendieron lo mismo que ahora veía el público. Gale siempre había sido fuerte, pero esta entrevista llevó esa fuerza a una luz totalmente nueva. No solo se hizo viral porque R. Kelly gritara.
Duró porque Gail se negó a perderse en medio de esos gritos. En esa única entrevista, demostró que el control silencioso puede más que un colapso total, y por eso la gente aún la recuerda. Años antes de que esa entrevista la hiciera parecer inquebrantable en televisión, Gayle King ya había vivido el tipo de traición que puede partir una vida en dos. Allá por 1982, se casó con William Bumpus después de haber estado saliendo desde el año anterior. En aquel momento todo parecía prometedor. Gayle estaba cobrando impulso en la WFSBTV de Hartford, Connecticut, y Bumpus ascendía en la abogacía como ayudante del fiscal general. Parecían una pareja fuerte y ambiciosa con carreras estables y un futuro que parecía asegurado. Con el paso de los años, esa imagen no hizo más que fortalecerse. Nació su hija Kirby, y más tarde llegó su hijo, William Jr. Gayle se volcó en el trabajo y la familia al mismo tiempo. Presentaba las noticias, se ocupaba de largas jornadas y seguía volcada en la crianza de sus hijos. Desde fuera parecía estable. Había un hogar, una rutina, un matrimonio y dos carreras que avanzaban codo con codo. Gayle creía plenamente en esa vida. Más tarde admitió que estaba profundamente comprometida con el matrimonio y que no vio las grietas que se estaban formando bajo él. Incluso Oprah, que había estado cerca de Gayle durante años, sintió que algo no iba bien desde el principio. Más tarde dijo que cuando los vio juntos no sintió alegría por el matrimonio. Aún así se guardó ese sentimiento para sí misma. Gayle estaba enamorada, centrada en formar su familia y convencida de que estaba creando algo sólido, así que siguió adelante confiando en la vida que había construido. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. El 24,1990 de junio, exactamente a las 9,16 de la tarde, Gayle entró en su casa y encontró a su marido en la cama con otra mujer. Solo eso habría bastado para dejar una herida duradera. Pero lo que lo hizo aún peor fue quién era la mujer. No era una extraña. Era alguien a quien Gayle conocía, a alguien lo suficientemente cercano como para estar dentro de su mundo. En un momento Gayle perdió la confianza en su marido y en una amiga a la que creía conocer. Cuando se enfrentó a la mujer, la respuesta que obtuvo fue más fría de lo que podría haber esperado. En lugar de avergonzarse o disculparse, la mujer se limitó a decir: «Nunca me has gustado». Esa frase se le quedó grabada a Gayle porque convertía la traición en algo aún más profundo. No solo era engaño, era antipatía oculta, falsa cercanía y humillación, todo a la vez. El matrimonio estaba dañado, pero también lo estaba su confianza en la gente que la rodeaba. William Bumpus pidió perdón y durante un tiempo Gayle intentó superar el dolor. Hubo terapia. Hubo intentos de reparar lo que se había roto. Y durante un tiempo ella permaneció en el matrimonio más tiempo del que mucha gente creía. Intentaba proteger a su familia, proteger a sus hijos y mantener unido algo que ya se había hecho añicos, pero la confianza había desaparecido. Una vez que esos cimientos se resquebrajan, todo lo demás empieza a ceder. El divorcio llevó su tiempo y no se finalizó hasta 1993, A pesar de todo, Gayle se centró en sus hijos. Se aseguró de que estuvieran protegidos de las partes más feas de lo ocurrido. No los puso en contra de su padre. No utilizó el dolor para envenenar su relación con él, sino que siguió anteponiéndolos a ellos, aún cargando con su propio dolor. Ese dolor perduraba de formas que la gente no siempre podía ver. Gayle admitió más tarde que la traición cambió su forma de ver la amistad, especialmente con las mujeres. Le hizo más difícil confiar y abrirse. El asunto fue doloroso, pero la parte que permaneció más nítida fue el hecho de que la otra mujer hubiera estado una vez dentro de su círculo y fingiera que todo era normal. Ese tipo de herida no desaparece rápidamente. Años más tarde, Gayle hablaría de ese momento con un humor seco que solo hacía más claro el dolor subyacente. En una famosa frase, bromeó diciendo que no era muy fan de la mujer, a la que pilló desnuda con su ahora exmarido, el 24 de junio de 1990 a las 9,16 de la tarde, pero que no se acordaba de los detalles. La broma le salió bien, porque la hora exacta decía: la verdad se acordaba, por supuesto que lo recordaba. Algunos momentos nunca se van. Entonces,
Muchos años después de que el matrimonio hubiera terminado, Bumpus se disculpó públicamente. Dijo que se había sentido atormentado por lo que había hecho y lo calificó como una decisión que le había cambiado la vida. Elogió a Gail por la forma en que se había comportado y por cómo había mantenido a los niños y la coparentalidad en el centro de todo. La disculpa importaba, pero no reescribía el pasado. Para entonces Gail ya había hecho lo más difícil. Había sobrevivido, criado a sus hijos y construido una vida más allá de los daños. Eso es parte de lo que hace que su historia sea tan poderosa. No permitió que el éxito público borrara el dolor privado, ni que el dolor privado le impidiera convertirse en quien estaba destinada a ser. Tras el divorcio, su carrera siguió creciendo. Se hizo más grande, más fuerte y más respetada. Pero debajo de esa elevación, había una mujer que ya había sido puesta a prueba de una de las formas más dolorosas posibles. Por eso su calma en los últimos años parecía tan real. No era solo betún televisivo. Cuando el público vio a Gayle King sentada frente a R. Kelly y negándose a quebrarse, ya llevaba años aprendiendo a mantenerse firme cuando todo a su alrededor intentaba deshacerse. Esa misma vieja traición siguió resonando en el futuro, incluso cuando la gente pensaba que la historia hacía tiempo que había quedado enterrada. En 2016, William Bumpus se disculpó públicamente años después de que el matrimonio hubiera terminado, y sus palabras volvieron a traer el dolor a los titulares. Dijo que le había perseguido su elección y admitió que lo que hizo cambió la vida de todos ellos. Elogió a Gail por su gracia, por su fortaleza y por la forma en que protegió a sus hijos a pesar de todo. Fue un raro momento público de un hombre que casi siempre había permanecido callado y recordó a todos que algunos errores no desaparecen con el tiempo. Aún así, la disculpa no se convirtió en el final de la historia. En su lugar, reabrió la verdad más profunda que había debajo. Lo que le ocurrió a Gail en 1990 no fue solo una aventura, fue una doble traición. Procedía de su marido y de una mujer que ella creía que formaba parte de su círculo. Esa segunda herida cortaba de otra manera. Fue la razón por la que la confianza se hizo más difícil después de aquello. Fue la razón por la que más tarde admitió que no le resultaba fácil hacer nuevas amistades femeninas. La aventura dolió, pero la falsa amistad dejó su propia cicatriz. Aún así, Gail nunca dejó que esa cicatriz la endureciera y la convirtiera en amargura. Siguió mudándose, siguió criando a sus hijos, siguió construyendo su carrera. Tuvo cuidado, sí, pero no dejó que un momento terrible definiera toda su vida. Con el tiempo, sus hijos se convirtieron en adultos de éxito y la familia encontró la manera de seguir adelante. Eso importaba porque demostraba el tipo de disciplina y control emocional que Gail llevaba mucho antes de que el resto del mundo empezara a llamarla intrépida. Años más tarde, apareció un nuevo y extraño capítulo. A finales de 2025, se difundieron por Internet imágenes falsas de A&E en las que Gail aparecía como novia, e incluso se sugería que se había comprometido en secreto con un hombre misterioso. Las imágenes parecían lo bastante reales como para engañar a la gente al principio, y pronto empezó a recibir mensajes felicitándola por una boda que nunca se había celebrado. Sus propios hijos llegaron a preguntarle quién era ese hombre. Gail lo abordó públicamente con humor, pero también había algo triste bajo la broma. Tras décadas de interés público por su vida amorosa, la gente seguía proyectando una fantasía sobre ella. Cuando 2025 llegaba a su fin, Gayle King ya no solo se enfrentaba a los recuerdos de su pasado, sino también a serias dudas sobre su futuro. Su contrato con la CBS finalizaba en mayo de 2026, y tras más de una década, siendo uno de los rostros más importantes de la televisión matinal, empezaron a circular informes de que su tiempo en ese papel podría estar llegando a su fin. Para muchos telespectadores la idea fue sorprendente. Gail había sido una presencia tan constante en pantalla que resultaba difícil imaginarse las mañanas de la CBS sin ella.